Dijimos que dicho modelo se compone de 7 capas, las cuales van desde la capa 1 hasta la capa 7, pero nuestro recorrido lo iniciamos desde la capa superior, es decir, la capa 7, así que desde aquí iniciaremos nuestro resumen. La capa 7, o también llamada capa de aplicación, tiene una función principal, la cual es servir como interfaz entre las aplicaciones y el resto de la red. Recordemos que los datos a transmitir por la red son generados por una aplicación, por ejemplo, WhatsApp, Instagram, Twitter, tu navegador web, etc. Pero para que dichos datos puedan ser transmitidos, estos tienen que acceder a la red primeramente. Pues básicamente la capa de aplicación brinda el acceso al resto de la red para que los datos generados en las aplicaciones puedan viajar de un punto a otro en la red. Así que, con capa de aplicación no nos referimos a las aplicaciones mismas, sino a procesos que funcionan a nivel de software en nuestro sistema operativo para que las aplicaciones interactúen con la red. Luego que los datos tienen acceso a la red, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 6 o capa de presentación. Lo que hace esta capa es darle formato y codificar los datos para que puedan ser interpretados por nuestro computador. Pues recordemos que nosotros, los humanos, entendemos lenguajes de alto nivel, como el español, el inglés, el chino, etc. Pero las computadoras entienden únicamente de ceros y unos. Entonces, la capa de presentación implementa mecanismos de codificación como el ASCII o el Unicode para representar los datos que generamos en las aplicaciones a un formato que las computadoras sí entiendan. Básicamente, aquí se hace una traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje binario, haciendo uso de sistemas de codificación como el ya mencionado ASCII o Unicode. Bien, luego que los datos han sido traducidos de algún modo, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 5 o capa de sesión. Lo que hace esta capa es preparar el camino o establecer más bien el camino entre las aplicaciones que se van a comunicar entre el dispositivo emisor y el receptor. Imaginemos, por ejemplo, que con tu celular vas a enviar un mensaje vía WhatsApp. Pues la capa de sesión, antes de que los datos viajen por la red, establece una comunicación previa entre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y la misma aplicación en el móvil de destino. Este diálogo se inicia, mantiene y finaliza gracias a la capa de sesión. Ahora, a este diálogo se le conoce como sesión y se hace con el fin de que la comunicación pueda darse exitosamente. Pues imagínate tú enviarle un paquete a alguien más y ese alguien no puede aceptarlo por cualquier motivo. Por esta razón, la capa de sesión implementa estas sesiones para asegurarse que las aplicaciones puedan recibir o no determinada información antes de ser enviada. Perfecto. Luego de que la capa de sesión estableció esa comunicación con las aplicaciones emisor y receptor, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa 4 o capa de transporte. Lo que hace la capa de transporte, entre otras cosas, es tomar esa información enorme y dividirla en pequeños fragmentos. Esto lo hace en el dispositivo emisor. Y en el dispositivo receptor hace todo lo contrario, es decir, une cada fragmento para formar el mensaje original. A estos dos procesos se les conoce como segmentación y reensamblaje, respectivamente. Si se preguntan, ¿por qué los datos son fragmentados y no son enviados en su totalidad? Pues simplemente porque las redes cuentan con anchos de banda limitados. Y en una red pueden haber miles de dispositivos enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Imagínate que cada dispositivo envía un archivo de 100 megabytes al mismo tiempo. Seguramente la red colapsaría. Por esto es que los datos son fragmentados, para que la transmisión ocurra fluidamente y sin saturar los enlaces. Después de que la capa de transporte fragmentó los datos,
esta le pasa dichos datos o fragmentos a la capa inferior, es decir, la capa 3 o capa de red. La capa de red hace dos trabajos principales: direccionamiento y enrutamiento. Esta capa no toca el contenido de los datos, lo que sí hace es agregar a dicho contenido direcciones. Estas direcciones son las direcciones IP. Y pues obviamente, como pasa en la vida real, cuando tú necesitas enviar un paquete a un amigo, tú necesitas saber la dirección de este para que dicho paquete pueda ser entregado a la persona correcta. Igual pasa con las redes. Cada dispositivo de la red en el mundo tiene una dirección y esta dirección es la IP. Así que la capa de red agrega a los datos a enviar por la red la dirección IP del dispositivo emisor y la dirección IP del dispositivo receptor. Y a esto es lo que llamamos direccionamiento. Pero como dijimos antes, esta capa también tiene otra función, la cual es enrutamiento. Para entender el enrutamiento, debes tener muy claro que en el mundo existen cientos de miles, si no millones de redes, las cuales deben comunicarse entre sí. Y para poder lograrlo, se hace uso de un dispositivo especial llamado router o enrutador. Estos son capaces de comunicar redes distintas entre sí y de reenviar la información por aquel camino más factible, que puede ser el más rápido o el más corto. Y esta función es la llamada enrutamiento, que también la realiza la capa de red. Entonces, el direccionamiento nos asegura que los datos sean entregados al dispositivo correcto y el enrutamiento nos asegura que la información será entregada satisfactoriamente haciendo uso de la mejor ruta. Bien, una vez que la capa de red realiza su trabajo, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa 2 o capa de enlace de datos. Esta capa realiza dos funciones principales y para lograrlo se divide en dos: la subcapa LLC o Logical Link Control, o en español control de enlace lógico, y la subcapa MAC, Media Access Control. La subcapa LLC se encarga de comunicar el software de la red con el hardware de la misma. Para lograr tal fin, se utilizan los drivers de nuestra tarjeta de red o NIC. Una vez que el software y el hardware de la red se ponen de acuerdo para la transmisión, los datos son enviados a la siguiente subcapa, la MAC. Esta subcapa se encarga de agregar información de direccionamiento, pero el direccionamiento que se agrega aquí es físico. ¿Cómo así que físico? Te pondré un ejemplo. Cuando tú envías un paquete a un amigo, no solo necesitas saber dónde vive dicho amigo, sino también algunos detalles como el nombre completo o en su defecto, su número de cédula, para que el paquete no solo sea llevado a la casa correcta, sino que sea entregado a la persona correcta. Pues digamos que en la capa de red se agregó direccionamiento lógico, que si lo comparamos con nuestro ejemplo del amigo, sería la dirección de la casa donde vive. Pero hablando del direccionamiento físico, que es lo que hace la subcapa MAC, comparado con el ejemplo del amigo, sería el número de cédula o nombre completo de nuestro amigo. Espero que esa parte se entienda. Así que los dispositivos de nuestra red no solo tienen una dirección IP o dirección lógica, sino también una dirección física o MAC. La dirección IP nos indica en qué red en el mundo se encuentra nuestro dispositivo, pero la dirección MAC nos dice cuál dispositivo exactamente dentro de dicha red. Ok, con el direccionamiento que nos provee la subcapa MAC, indicamos exactamente a quién enviaremos la información. Y por fin, cuando la capa de enlace de datos ha realizado su función, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, la capa física o capa 1. Y es aquí donde los datos obtienen el camino para poder viajar por la red. Pero ojo, dichos datos no pueden viajar como números o código binario. Así que deben ser codificados en señales
eléctricas, lumínicas o de ondas, dependiendo del tipo de medio de comunicación que conecte a nuestro dispositivo emisor y receptor. Pues el trabajo de codificación lo realiza nuestra tarjeta de red o NIC. Y una vez codificados, son enviados desde nuestro dispositivo emisor al dispositivo receptor. Pero ¿por dónde viajan dichos datos? Pues pueden viajar por un cable de cobre o cable de fibra óptica. O también pueden viajar por el aire, como un tipo de onda. Esto en caso de que se esté utilizando redes inalámbricas como el Wi-Fi. Pues bien, la capa física nos provee de estos medios de comunicación. Y es aquí donde termina nuestro recorrido por las capas del modelo OSI.